Le damos gracias al Señor que nos permite esta semana reunirnos una vez más para estudiar su palabra. Sé que para algunos ha sido una semana de celebración, miembros de su familia cumplieron años, para otros ha sido un tiempo difícil, enterrando familiares, viendo morir familiares. Y recordamos las palabras de Jesús cuando dijo que lloráramos con los que lloran y que riéramos con los que ríen. Y creo que esas son las realidades de la vida, ¿cierto? Eh, Celebrar y llorar, y en medio de esos dos extremos se va formando nuestro carácter y podemos percibir el acompañamiento del Señor de maneras distintas. También le damos gracias al Señor por la semana pasada que el pastor Stanley compartió la palabra de Dios. Fue lindo verles y escuchar el mensaje de Pentecostés de parte de ellos. Y bueno, hoy nosotros continuamos con nuestra serie y quisiera que oráramos antes de comenzar. Padre, te doy muchas gracias. Te alabo y te bendigo, Señor, por la oportunidad y el privilegio que me das de compartir tu palabra. Padre, pido que mis hermanos, donde quiera que se encuentren, puedan tener corazones receptivos. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, tanto a mí me dé el denuedo y la capacidad de articular tu palabra, Señor, de una manera clara, como también, Señor, abone los corazones para que esta palabra caiga como una semilla que da fruto. En todo y por todo te damos gracias. En todo y por todo te alabamos. En todo y por todo, Señor, recordamos que somos tus siervos, que somos tus hijos. Señor, y que estamos prestos para hacer tu voluntad. Señor, aún en días de pandemia que nosotros sentíamos antes de la pandemia que estábamos en control de la vida, hoy hemos sido recordados por todos estos acontecimientos de que esa supuesta seguridad y control era solo una ilusión. Señor, que nunca hemos estado en control de nada, que siempre el control ha estado en tu mano. Y por eso, Señor, es que hoy nosotros te miramos a ti, porque tú eres, Señor, nuestro refugio y porque tú eres el Dios de nuestras vidas, el Dios de nuestra esperanza. Padre, te alabamos y te bendecimos y pedimos que tu Espíritu nos dirija, nos guíe, nos llene de poder para poder testificar de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hemos venido estudiando esto que ocurrió en el Pentecostés y fue algo bastante dramático si lo pensamos así. Es como si todos los ecuatorianos que están en todas partes del mundo, esparcidos por el mundo, regresan a su país porque hay una celebración muy especial. Todos regresan de Alemania, de Francia, de Italia, de Inglaterra, los que están en Japón, en Corea, regresan todos. Y en medio de la celebración se encuentran con que personas que es obvio que no han salido del país, no han cruzado la frontera, porque es cierto, cuando regresamos a nuestros países notamos cuando las personas no han salido del país, porque son muy, guardan el vestido, la forma de hablar. Nosotros cuando salimos del país el acento nos cambia un poco, nos vestimos un poco distinto, bueno, en fin, personas que, como los discípulos, que eran notorio que eran de allí, judíos, que no hablaban los otros idiomas, y llega toda esta gente y lo que se encuentra es que de un momento a otro le empiezan a hablar las maravillas del Señor en sus idiomas, en los idiomas de donde ellos viven. Y esto, claro, genera dos reacciones dentro de la gente. Por un lado, para algunos es asombro y dicen, wow, o sea, Dios está aquí obrando. Y para otros es la respuesta típica, burla. Y es decir, estos están borrachos, ¿no? Y entonces lo que leemos en Hechos 2, versículo 8, es precisamente eso. Dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios.
Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, el sermón que vamos nosotros a estudiar, a trabajar, que es prácticamente Hechos 2, versículos 14 al 21, es la aclaración que hace Pedro de lo que ha ocurrido en el Pentecostés. Es la aclaración que él hace. Y Pedro entonces comienza hablando en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, está como las 9 de la mañana, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Entonces Pedro les dice, ¿cuál es la novedad? Esto no es ninguna novedad, por el contrario, es lo que Dios ya ha anunciado que iba a ocurrir. Entonces, recordemos que Pedro le está predicando a judíos, o sea, estos todos son ecuatorianos que viven fuera del país, estos todos son judíos esparcidos por el mundo, que leen la Torá, conocen la escritura del Antiguo Testamento y muy probablemente conocían el pasaje del libro de Joel, que entendían el libro de Joel porque era parte de las escrituras que leían. Y entonces Pedro les explica lo que ha pasado. Y yo me pongo en la posición de Pedro y pienso, bueno, ¿qué les habría escrito yo si fuese Pedro? Bueno, muy probablemente yo les habría escrito cómo orar intensamente para que el Espíritu se siga derramando. Porque recordemos que ellos estaban en oración esperando que llegara el Espíritu, y eso sería un bestseller, ¿no? Eso seguiría así, porque, claro, cómo orar tan intensamente que esta experiencia se siga replicando. Tal vez hubiese escrito un libro sobre las 3 posiciones en la oración para que el Espíritu se derrame sobre nosotros. Otro bestseller, ¿no? Pero Pedro, guiado por el Espíritu, lo que hace es explicar lo que ha ocurrido desde lo que la misma escritura dice. O sea, Pedro toma el texto de Joel y resalta 2 cosas. Y en esas 2 cosas vamos a meditar el día de hoy. Resalta 2 cosas. La primera, el primer aspecto que Pedro resalta es lo que se ha cumplido a través del Pentecostés, versículos 17 y 18 del capítulo 2, y lo que falta por cumplirse, versículos 19 al 21. Entonces, hablemos de lo cumplido. Versículo 17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, eso está hablando Joel, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Entonces, esto es la parte que se está cumpliendo en el Pentecostés, versículos 17 al 18. Como hemos dicho, el tema central del libro de Hechos es el llamado a ser testigos de Jesucristo mediante el poder del Espíritu Santo. Y Pedro está diciendo que esto que ha ocurrido en el Pentecostés es el comienzo de lo que va a seguir ocurriendo. ¿Qué fue lo que pasó en el Pentecostés? Estos hombres profetizaron, estos hombres hablaron las maravillas de Dios en el idioma de cada uno. Y esto que ha ocurrido con los creyentes en el Pentecostés es lo que va a seguir ocurriendo. Miremos lo que dice el versículo 18. Dice, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. La palabra profetizar se repite en el versículo 17, al final vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y al final vuestros siervos y siervas profetizarán. Entonces se repite 2 veces la palabra profetizar. En otras palabras, eso que ha ocurrido en el Pentecostés seguirá ocurriendo. La gente llena del Espíritu Santo proclamará las maravillas de Dios, proclamará la salvación del Señor. Entonces, este pasaje como tal del Pentecostés es una buena noticia. No solo es una buena noticia, es una excelente noticia. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dice es que los últimos días han comenzado. Aquí cuando dice y sucederá en los últimos días, dice Dios. Entonces, con la muerte de Jesús, la ascensión de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo, se inauguraron los últimos días. Y
Parte de la buena noticia de estos últimos días es precisamente cómo el Espíritu se derrama sobre todos. Un texto que es importante es Números capítulo 11. Allí en Números capítulo 11, Dios está hastiado con el pueblo. Es un escenario muy difícil para Moisés porque el pueblo no para de quejarse. Se quejan por una cosa, se quejan por la otra. Y entonces Moisés está atendiendo, dándoles a ellos consejería, llamámoslo así, arreglando los problemas que tienen, las disputas que tienen. Y el pueblo no para de quejarse al punto de que Dios mismo dice, voy a mandar fuego del cielo para exterminar a esta gente. Y entonces mandó fuego del cielo que consumió parte del campamento, y cuando ya iba a empezar a consumir la gente, Moisés oró. Al Moisés orar, Dios entonces aplaca su ira y no los consume. Luego dice que pasó ese escenario y el pueblo volvió a quejarse. Y volvió a quejarse porque el Señor, porque ellos querían comer carne y se acordaron de que en Egipto comían gratis. O sea, ahí se les olvidó que trabajaban como esclavos, pero comían gratis pepinos, melones, cebollas y ajos. El pueblo estaba cansado del maná. Entonces Dios dice, este pueblo me tiene harto. Y la ira del Señor se enciende nuevamente sobre ellos. La solución entonces al problema del pueblo viene en Números capítulo 11, versículo 16. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Entonces, el espíritu iba a ser dado a los otros ancianos con el propósito de que pudiesen llevar la carga del pueblo, porque la carga del pueblo solo se puede llevar por la asistencia del Espíritu de Dios. Versículo 26. Pero dos hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda. Y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo, Eldad y Meldad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celo por causa mía? ¡Ja! Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces, la solución al problema del pueblo para Moisés es el espíritu. La solución es que el espíritu pudiese, Moisés dice, si el espíritu estuviese en todos, yo no tuviese trabajo, porque el espíritu trabajaría en sus vidas, porque el espíritu los redarguiría, porque el espíritu los equiparía para poder servir y ministrar a otros, porque el Espíritu lleva al creyente a la madurez, lo cual evita que nos estemos quejando por cosas pequeñas, insignificantes, en comparación con la obra que Cristo ya ha hecho por nosotros. Entonces el Espíritu trae madurez para no quejarnos por tonterías. El Espíritu morando en cada persona nos lleva a profetizar, es decir, a proclamar las maravillas de Dios. Así, no es solamente una labor de Moisés o del pastor, sino de todo el pueblo, porque todo el pueblo tiene el Espíritu de Dios. Entonces, lo que vemos en este pasaje de Hechos 2 es la respuesta a la oración de Moisés. Lo que Moisés quería, nosotros lo tenemos. Y es que todo el pueblo tenga el Espíritu de Dios. Si todos tuviesen el Espíritu, entonces Moisés no tendría que pasar dando consejería, porque el Espíritu redarguye, porque el Espíritu convence, porque el Espíritu consuela. Uno puede hacer una llamada, uno puede dar un abrazo, pero hay una consolación que solo Dios puede dar a través de su Espíritu. Recordemos que el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, es el primer tomo de este segundo, que es el libro de Hechos. Y en Hechos vemos cómo el Espíritu aparta personas. En Lucas también el Espíritu llena a las personas, pone palabras en la boca, permite que la gente hable de lo que va a ocurrir. Y en Hechos vemos la misma dinámica, cómo la gente llena del Espíritu
va a ser movida, como por ejemplo el Espíritu aparta personas para la obra, como los discípulos, los apóstoles nunca tienen que dar un sermón sobre el dar, pero es el Espíritu el que rompe el egoísmo, rompe el ensimismamiento y lleva a los discípulos a querer dar y vender para compartir con los hermanos en necesidad. Es el Espíritu que sostiene a los creyentes al llenarlos de fe y de valor para compartir las buenas noticias. Si alguno trata de mentir como Ananías y Zafira, el Espíritu también sacará esa mentira a la luz y traerá su juicio, el Espíritu de Dios. Y claro, nosotros decimos, uy, sí, gracias a Dios que no hay casos como el de Ananías y Zafira, ¿cierto? Que mentimos al Espíritu y de inmediato cae fuego del cielo. Pero recordemos que 1 Corintios 11 dice que muchos están enfermos y muchos duermen, o sea, muchos han muerto como parte del juicio de Dios también. Entonces, aquí vemos nosotros que el privilegio que tenían solo los reyes, profetas y los sacerdotes, reyes, profetas y sacerdotes, en el Antiguo Testamento viene a ser un privilegio de todos. Todos tienen el Espíritu de Dios. Así que la encarnación fue Dios con nosotros, Emmanuel. La cruz es Dios por nosotros y el Pentecostés es el Espíritu en nosotros. No con ni por, pero en nosotros. Y con la venida de Cristo y la venida del Espíritu Santo, arrancamos lo que se conoce como los últimos días. Entonces, según el profeta Joel, él veía un tiempo en el que se iban a inaugurar los últimos días y ese es el tiempo en el que Pedro está diciendo, aquí se está comenzando esos últimos días de los que habló Joel, en donde el Espíritu se derramaría sobre los Israel. Que recordemos que aquí estos son israelitas que viven esparcidos. Y se da el cumplimiento del derramamiento del Espíritu sobre los israelitas y ellos como una bendición que fluiría a las demás tribus y a las demás naciones. Esta idea de que ya vivimos en los últimos tiempos, los discípulos del Señor sentían que ya estaban en los últimos tiempos. En 1 Corintios 10:11 dice el apóstol Pablo, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritos como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces, para ellos, desde el Pentecostés en adelante, la ascensión de Jesús y el Espíritu Santo descender sobre los discípulos es el comienzo de los últimos tiempos. Ellos no están pensando en los últimos tiempos como algo que estamos viviendo nosotros, pero algo que ya hemos venido viviendo. En otras palabras, para ellos, lo único que esperamos ya es la venida del Señor. O sea, ya se han comenzado los últimos tiempos, pero de eso vamos a hablar mucho más adelante. Entonces, lo otro que nosotros notamos es que el Espíritu es dado a todos. Y en este pasaje es impresionante porque mira que dice que el Espíritu descendió sobre toda carne, o sea, sobre todo ser humano. Y dice aquí, independientemente del género, hijos e hijas, independientemente de la edad, jóvenes y ancianos, independientemente del estatus que tengan en la sociedad, siervos y siervas. El Espíritu permitiría que cada persona, y ojo, quiero que analicemos aquí los versículos. Habla en versículo 17 de profetizar, versículo 18 de profetizar, que tiene que ver con hablar, profetizar. Y el versículo 17 termina con que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Tiene que ver con ver, y el tema de soñar tiene que ver con la visión también, porque el sueño es como una película que estamos viendo en nuestra mente, es algo que estamos viendo. Y este tema del ver, verán visiones y soñarán sueños, tiene que ver con que todos van a poder conocer más íntimamente a Dios. Es la oportunidad, el Espíritu va a permitir
que la gente, todos estos jóvenes, niños, ancianos, puedan ver, conocer más íntimamente a Dios. Y también puedan dar a conocer las maravillas de Dios. O sea, lo que en resumen, aquí lo que está hablando Pedro es la gente, el Espíritu va a permitir que cada persona pueda conocer íntimamente a Dios y dé a conocer las maravillas de Dios. Vean visiones y profeticen. Ojo, Pedro no está diciendo que todos los creyentes tienen el don de la profecía, como dice 1 Corintios 12:10, sino todo creyente, por el poder del Espíritu, en calidad de testigo, tienen el privilegio de conocer a Dios profundamente y darlo a conocer. Conocer a Dios profundamente. I know. Oh, now I see. Ahora veo, conocer, understanding and vision conectados y dar a conocer al Señor. Creo yo que es necesario aclarar un poquito esto de las profecías, la profecía en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento cumplían varias funciones y Jesús las enumera. Por ejemplo, en Juan 13:19, Jesús dice: os lo digo desde ahora antes de que pase, para que cuando suceda creáis que yo soy. Entonces, las profecías del Antiguo Testamento sí tenían que ver a veces con anunciar eventos que ocurrirían, pero iba mucho más allá de eso. O sea, tenía que ver, por lo menos en este pasaje de Juan, generar y fortalecer la fe. Era un propósito de la profecía, generar y fortalecer la fe. Jesús dice: para que cuando suceda, creáis que yo soy. Marcos 12:33, estar alertas, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o al mediodía, a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos. Entonces, aquí encontramos nosotros otro elemento que es animar a perseverar en el presente en vista de la seguridad de lo que viene. O sea, el profeta lo que hace es: anímense, fortalezcanse en el Señor a pesar de los tiempos que estamos viviendo, porque recuerden que el que ha de venir vendrá. Es decir, en vista de lo que viene, nosotros perseveremos en el presente a pesar de las circunstancias difíciles. Entonces, esa también es parte de la función de los profetas. En Jeremías 23:21, ese sería un tercer aspecto, el Señor dice: yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubiesen estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. En otras palabras, el profeta es una persona que ve que un carro viene a toda velocidad y hay gente más adelante que no lo ha visto porque van distraídos hablando y escuchando música con los headphones en los oídos. Y entonces la persona comienza a gritar: móntate a la acera, móntate a la acera, un carro, móntate a la acera. Prácticamente esa es parte del llamado del profeta. El profeta es el que ve que el carro viene mientras que los demás están distraídos y grita y les dice que se monten a la acera. El profeta les habla del juicio que viene, les habla de lo que va a suceder y les dice: móntate a la acera. Ahí está la función profética. Entonces, Dios enviaba a sus profetas en el Antiguo Testamento para advertir sobre las destrucciones futuras que vendrían, por ellos abandonar el pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí. Y vamos a ver que en el Antiguo Testamento la mayor parte de la profecía ocurre antes, durante y después de la destrucción del reino del norte por parte de Asiria y del reino del sur por parte de los babilonios. O sea, esa función profética de móntate a la acera, vienen los asirios, el Señor va a traer destrucción, arrepiéntete. Y de hecho el término hebreo para profeta viene de la raíz de llamar.
El profeta llama al arrepentimiento, llama a la gente a que regrese a una relación con Dios. Lo que vemos nosotros es que la profecía del Antiguo Testamento era como una montaña de 3 cimas. La primera cima, por lo menos está el texto de Joel, lo que Joel habló a la gente de su tiempo, gente que ya para el tiempo de Pentecostés estaban muertos y que entendieron que Dios estaba hablando a ellos en su momento histórico. Esa es la primera cima. La segunda cima de la montaña es cómo esas promesas o esa profecía se cumple en Cristo, con la venida y la obra de Cristo, porque recordemos que Cristo es el cumplimiento de la profecía. Y la tercera cima es que aunque Cristo es el cumplimiento de la profecía, hay aspectos de esa profecía que todavía esperan cumplimiento en la nueva creación. Entonces ahí vale hacernos siempre 3 preguntas. ¿Cómo entendieron este mensaje los receptores del mensaje? O sea, los hermanos de los israelitas del tiempo de Joel. ¿Cuál es la diferencia que esto tiene ahora que Cristo ha venido? Esa sería la montaña, la cima número 2. ¿Y qué espera cumplimiento en la nueva creación? ¿Cierto? Que todavía estamos a la espera. Y estos profetas del Antiguo Testamento llegaron a conocer a Dios a través de la Torá y también mediante sueños y visiones que tenían en el Antiguo Testamento. Lo que Pedro va a decir en su sermón es que Cristo es el cumplimiento de la profecía, versículos 22 y 24, que Cristo es la pieza del rompecabezas que hacía falta para comprender la profecía. Así que Pedro dice que nosotros, los que profetizamos, no estamos hablando de los profetas de 1 Corintios 12, pero nosotros los que profetizamos, nosotros todos llamados a proclamar el mensaje del Señor, tenemos dos fundamentos en la mano, dos herramientas en la mano, dos pilares en la mano. Uno es Cristo y el otro es la escritura. Eso es lo que hace Pedro en el Pentecostés. Pedro lo que hace es proclamar usando la escritura, esto es lo que dijo Joel, y apuntando a la gente a Cristo. Nosotros vemos esto en el versículo 22 al versículo 24. Pedro dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios, señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado, el previo conocimiento de Dios, a este clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Entonces, mediante la palabra, los creyentes llenos del Espíritu podemos edificarnos entre hermanos. Estamos llamados a profetizar, a hablar de las maravillas del Señor. En Colosenses 3:16, por ejemplo, dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos, amonestándoos unos a otros. Miren lo que hace la palabra de Cristo. Con sabiduría enseña, amonesta, la palabra estorba. Unos a otros, con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Es decir, que cuando el hermano fulano está desanimado, yo voy con himnos, con cánticos y lleno del Espíritu de Dios, con la palabra de Cristo. Entonces animo al hermano. Pero no solamente es para edificación de los hermanos, también para defender la fe. Dice 1 Pedro 3:15, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Entonces, ninguno de nosotros ha sido llamado a observar, todos estamos llamados a participar. Es central a nuestro llamado proclamar las maravillas de Dios, así como el hombre que ve el carro y grita a los demás que se monten a la acera. Tenemos el llamado de recordar a los hombres que se reconcilien con Dios antes de su segunda venida. Y recuerden que les dije al principio que las palabras de Pedro que él toma de Joel se pueden dividir en dos.
lo cumplido, versículos 17 al 18, y lo que está por cumplirse, versículos 19 al 21. Lo que está por cumplirse. Y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Vuelve a salir la sangre nuevamente. Antes que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces es interesante porque habla de señales arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, luego habla del sol y la luna y todo lo que va a ocurrir alrededor de la segunda venida del Señor. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos ese llamado, Hechos 1:8, de ser testigos de Cristo? ¿Por qué nosotros hemos sido llenos del Espíritu de Dios para que comprendamos a Dios, para que conozcamos a Dios más íntimamente, pero también para que profeticemos, para que anunciemos sus maravillas? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta está aquí. Porque todavía espera el gran día en donde el Señor va a regresar. Y frente a ese gran día van a haber dos reacciones, así como hubo dos reacciones frente al Pentecostés. ¿Se recuerdan? Algunos vinieron y se convirtieron, algunos entendieron lo que estaba ocurriendo, mientras que otros simplemente se burlaron porque pensaban que estaban borrachos. Van a haber dos. Número uno, las imágenes hablan de juicio. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Es decir, que todas estas cosas que se supone que tienen un propósito a favor nuestro, se vienen en contra de nosotros porque no va a haber luz en la luna y el sol se convertirá en tinieblas. Y si el sol se convierte en tinieblas, la luna no tiene reflejo. Y antes la luna se convertirá en sangre, hablando del juicio. Pero para los que creen en el Señor será un día grandioso y glorioso, será un día de salvación. Dice aquí que todo el que haya invocado, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y este Señor, cuando dice aquí todo el que invoca el nombre del Señor, que para Joel era Yahvé o Jehová el Señor, aquí en Joel dice, este Señor es Cristo. Todo el que invoca el nombre del Señor, es decir, el nombre de Cristo, será salvo. Y por eso es que usted y yo somos testigos. Con todo esto que hemos visto, Pedro, citando a Joel, lleno del Espíritu, nos recuerda varias cosas. Nos dice que los últimos días ya se han inaugurado. Nos dice que el Espíritu está en todos. Nos dice que todos podemos conocer a Dios íntimamente y darlo a conocer. Y esto nos deja, creo que, varias reflexiones. Número uno, el mensaje que estamos escuchando hoy, el mensaje que estamos meditando hoy, debe ser escuchado como una advertencia para aquellos que no andan con Cristo, aquellos que están escuchando este mensaje y no están en el Señor, aquellos que están por andando por la calle, distraídos, entretenidos con la música, con el diálogo, con lo que ven, y no se dan cuenta que hay un carro que viene, hay un juicio que viene, y nosotros, este mensaje, y nosotros estamos como profetas gritando para que no sean atropellados. Y claro, cuando viene un carro y atropella, no hay manera de reaccionar. Así ocurrirá cuando venga el juicio, ya será muy tarde. Pero nosotros, mientras tanto, vemos que el carro viene, que las señales se van cumpliendo y que el día del Señor se acerca y nosotros gritamos para que aquellos que están distraídos se vuelvan a Dios. Creo que un segundo llamado de esto es a quienes por cualquier circunstancia nos sentimos desanimados. Y es pensar en cómo lo que viene, lo que nos espera, cómo las promesas de Dios nos pueden animar en este tiempo. Cómo todo lo que Él ha prometido en su palabra, que Él regresará, restaurará las cosas, que los que han muerto en Él también van a resucitar, que viviremos con Él en donde no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, ni tristeza. ¿Cómo esto nos ayuda a perseverar esas promesas en medio de estos tiempos difíciles? ¿Estás pensando en esas promesas?
debes meditar en ellas, debes subrayarlas, debes reflexionar, debes aferrarte a esas promesas. Y más que las promesas, al Señor, que es a quien esperamos y es a quien esas promesas apuntan. Todo eso va a ser maravilloso porque Dios va a ser el centro de todas esas cosas que vamos a poder disfrutar. Y un tercer desafío es de qué manera específica estamos cumpliendo la misión. Dios nos ha llamado a ser testigos. ¿De qué manera estamos cumpliendo la misión? ¿Y de qué manera? Hablo de qué manera práctica. ¿Estás orando por la gente alrededor tuyo que no conoce al Señor? ¿Estás presentando el Evangelio cuando tienes oportunidad? ¿Cómo de manera práctica en el día a día estamos siendo testigos, llenos del Espíritu de Dios, recordando que esa es la comisión, pero no solamente es una comisión, un mandato, es nuestro mayor privilegio poder ser testigos del Señor? Con esto en mente, hermanos, quiero orar. Quiero que oremos al Señor y darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enviar a tu Espíritu, que es el cumplimiento de la promesa del Padre. Gracias, Señor, porque tu Espíritu en nuestras vidas nos consuela, nos llena de valor, nos fortalece, nos redarguye, nos hace recordar tu palabra cuando la queremos ignorar. Gracias, Señor, porque para mí como obrero de tu obra es un gran descanso saber de que todos tienen el Espíritu. Todos los que están en ti tienen el Espíritu. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Jesús dijo en Juan que el Espíritu no lo podían recibir los que no estaban en el Señor. El mundo no lo puede recibir. Pero Señor, nosotros que tenemos el Espíritu y en medio de este tiempo de cuarentena, Señor, ha sido tu Espíritu el que ha fortalecido la fe de tu iglesia. Señor, precisamente cuando no han habido servicios ni reuniones, ni hemos podido tener el abrazo, ni el compartir, pero tu Espíritu que está en cada creyente ha sostenido la fe de tu iglesia. Señor, gracias porque nosotros disfrutamos de lo que Moisés se quejaba y anhelaba, que era que tu Espíritu estuviese en todos, para que así la gente supiera lo que tiene que hacer. Y Señor, yo estoy más que convencido que en muchos casos la gente sí necesita consejería, pero en la mayoría de los casos ya tu palabra y tu Espíritu les ha dicho lo que tienen que hacer. Pero lo que pasa es que nos cuesta más bien obedecer a lo que sabemos que tenemos que hacer. Padre, yo te pido que nosotros, Señor, podamos entender que es un privilegio ser testigos tuyos y que, Señor, el mundo está en crisis, el mundo está en caos y el mundo está muy entretenido y distraído. Pero Dios, nosotros estamos llamados a profetizar, estamos llamados a proclamar las maravillas del Señor. Y esa proclamación es llamar a que los hombres se vuelvan a ti. Es llamar a que la gente vuelva al arrepentimiento. Es llamarlos y gritarles para que ellos se monten a la acera, para que ellos puedan encontrar el único camino de salvación que es Cristo. Cristo, esperanza de gloria. Señor, es a Cristo a quien esperamos. Es a Cristo que vendrá en esa segunda venida como juez y también como nuestro abogado. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que esta semana nos des oportunidades para compartir las buenas nuevas de salvación. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que tengan una excelente semana y que el Señor les bendiga mucho. Los amamos en el nombre del Señor y estamos orando constantemente por ustedes. Un abrazo y Dios los bendiga.